Muy buenos días, amigos y hermanos televidentes. He aquí en su programa Tiempo para Dios. En el día de hoy, nuestro hermano evangelista Santana no podrá estar aquí con nosotros, pero vamos a estar tratando de llevarle un contenido como de costumbre. En esta mañana, usted nos puede sintonizar por Astel, canal 58, también en Win Telecom, canal 335, para Higüey, la otra banda, Verón, Bávaro, Punta Cana y en toda la región este. Soy su hermana Tomasina Mercedes para servirle en esta hermosa mañana donde vamos a estar compartiendo con alguien que viene a traernos una porción de la palabra del Señor, el evangelista Soner Santana, quien nos va a estar hablando de la palabra bajo el tema La supremacía de Dios. Estamos de regreso en este su programa Tiempo para Dios. En este momento vamos a estar compartiendo la palabra con nuestro evangelista Soner. Teodoro. Todo es suyo el espacio. Amén. Familia, Dios les bendiga. Les habla su hermano evangelista Soner Teodoro. Un placer, un privilegio compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Amén. Es muy impresionante cuando vamos a la Biblia en el libro de San Juan, en su capítulo 5, nos habla de una historia muy importante que ha bendecido nuestra vida. Amén. Y dice la Biblia que había un estanque llamado Betesda en ese templo, gloria al Señor, donde yacían varios enfermos. Dice que de tiempo en tiempo descendía un ángel al estanque y ese ángel descendía con una supremacía divina, con un poder tan sobrenatural que transmitía sanidad a todas las personas que descendían al estanque cuando el agua entraba en movimiento. Y dice la palabra que en aquel lugar hubo un hombre que tenía ya 38 años en aquel sitio, esperando un momento para tirarse hacia el estanque para poder recibir sanidad. Y dice la palabra que las personas se tiraban al estanque y aquel hombre nunca pudo tener la oportunidad de tirarse a aquel estanque. Hasta que en un momento, después de 38 años de tanto espera, de tanto tiempo de sufrimiento, llegó Jesús a su encuentro. Y cuando Jesús llegó al encuentro del hombre, Jesús le dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no te has tirado al estanque? ¿Por qué no has recibido tu sanidad? Aquel hombre le dijo, maestro, cada vez que he querido tirarme al estanque, alguien lo hacía primero y así sucesivamente llevo 38 años en ese estado. El hombre postrado por 38 años representa a la humanidad, representa a las personas con ese deseo, gloria al Señor, de conectarse con lo sobrenatural, con el deseo de conectarse con Dios, con el deseo de recibir la intervención divina de Dios, pero que por causa de no acceder a, gloria al Señor, a buscar en Dios realmente el rostro, a buscar la voluntad divina de Dios, no alcanza exactamente, gloria al Señor, la gracia divina del eterno Dios. Por eso que Betesda significa casa de misericordia y también casa de gracia. Lo que Dios le puso a las personas en aquel entonces fue una casa de gracia. Aunque Cristo no había llegado a aquel sitio, Dios le está diciendo, le he puesto una casa de gracia donde ustedes tendrán la oportunidad de permanecer bajo mi poder, bajo mi gracia, bajo la influencia de mi, gloria al Señor, de mi poder, para que ustedes puedan estar sostenidos por mi gracia. Y dice la palabra que cuando Jesús llegó, aquel hombre, gloria al Señor, le dice, maestro, yo llevo ya 38 años. Jesús no llegó a preguntarle al hombre ni cuántos años llevaba. Jesús no llegó a preguntarle que por qué no se había tirado o por qué causa nunca recibió su sanidad. Jesús solamente le dijo al hombre, ¿quieres ser sano? Hay momentos que Jesús va a llegar a tu vida. Él no va a llegar a preguntarte que por qué no hiciste tal cosa, o por qué nunca lo hiciste, o por qué nunca has tomado la decisión. No, Jesús solamente va a llegar para llegar en ese momento específico para restaurar tu vida de una manera sobrenatural. Hablamos de la supremacía divina de Dios, la misericordia eterna, la gracia sobrenatural, esa capacidad eterna de parte de Dios manifestado a los seres humanos para todos aquellos que creen en su palabra. Señores, cabe entender
que ese hombre, a pesar de que llevaba 38 años en esa posición, jamás iba a recibir su sanidad si Jesús no hubiera salido a su encuentro. Dando a entender que de la única manera que podemos ser salvos es teniendo un encuentro con Jesús. De la única manera que podemos salir del anonimato, de la única manera que podemos, gloria al Señor, salir de la vida, gloria al Señor, que nos agobia. Dice la palabra, venga a mí aunque estés cansado y turbado, y yo te haré descansar. Nuestra paz, gloria al Señor, nuestra seguridad, solamente en Cristo Jesús lo podemos encontrar. Y la Biblia dice, gloria al Señor, que hubo un hombre que era ciego de nacimiento. Y aquel hombre, cuando Jesús llegó donde estaba aquel hombre postrado, los discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté en esa condición? Jesús le dijo, no fue él, no fue que él pecó, y no fue que sus padres pecaron. Él está en esa condición para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Hay condiciones que han llegado a tu vida y no ha sido por causa de pecado. Hay condiciones que han llegado a tu vida, no han sido por causa de pecados generacionales. Han sido por causa de que el cielo dijo una palabra de ti que se va a manifestar en cierto tiempo, y era necesario que se manifestara esa condición para que pudiera llegar el momento donde la gracia de Dios te restaure mediante esa condición. Y es que Dios nunca te va a bendecir en una área si tú no necesitas que Dios te bendiga en esa área. Dios nunca te va a capacitar en una área si tú no necesitas la capacitación en esa área. Y dice la palabra que ese hombre era ciego de nacimiento, y dando a entender que ese ciego, el hombre representa a la humanidad. La palabra ciego de nacimiento, dando a entender que el hombre cargaba con el pecado adámico desde el tiempo, desde la naturaleza caída adámica. Dando a entender que cuando Jesús llegó a aquel entonces, Jesús llegó como el segundo Adán a restaurar lo que el primer Adán había sembrado en la vida del hombre. Dando a entender que el primer Adán sembró pecado, pero Jesús vino para quitar la ceguera del pecado, para quitar la maldad en el hombre, para darle vida al hombre. Ahí se manifestó el segundo nivel del alma del hombre, que es el Neshama. Y dando a entender que el primer nivel del alma del hombre, donde el hombre se estaba operando en ese nivel con falta de conciencia, con falta de entendimiento, sin poder ver, sin poder salir de esa vida que lo tenía condenado a una vida eternamente ceguera, sin poder ver, sin poder caminar, sin poder establecer un vínculo perfecto con Dios. Dando a entender que lo que Dios pudo hacer en ese entonces fue venir, gloria al Señor, a cambiar la vida de ese hombre, a quitarle el nivel de conocimiento de Nefesh para poder llevarlo a un nuevo nivel de conocimiento de Neshama. Lo que yo quiero que entiendas es, cuando Dios llega a tu vida, Dios te va a cambiar completamente. Cuando Dios llega a tu vida, Dios te restaura, te limpia, te purifica, te transforma completamente. O sea, es imposible que Dios haya llegado a la vida de un hombre y que no haya evidencia de que Dios haya pasado por ese camino. Es imposible que Dios haya tocado a un hombre y que no haya evidencia, una palabra, una transformación, algo que diga que Dios estuvo obrando en esa vida. Cuando ese hombre, los sacerdotes, escribas, los encontraron, le dijeron, pero ¿y tú no eras ciego? ¿Cómo es posible que ahora tú ves? Le dijeron, eso es mentira, tú no eras ciego nada. Lo que pasa es que la transformación de Jesús en la vida del ser humano es tan potente, es tan sublime, que hace que las personas se quedan en duda de que Dios te haya restaurado. Que hace que las personas se quedan en duda de que Dios te haya transformado. Es imposible que tengas un encuentro con Dios y que no seas bendecido, porque Dios es el único que cambia, el único que transforma y el único que bendice la vida del hombre. Y dice la palabra que aquel hombre, aquella persona en aquel entonces comenzaron a juzgarlo y comenzaron a decirle, pero ¿cómo es que ahora tú ves? Y aquel hombre comenzó a operar bajo un nivel de conocimiento tan sublime que él comenzó a dialogar con gente de grande sabiduría. Gente que ya, los sacerdotes, a gente que ya tenían, los fariseos, gente que ya tenían cierto tiempo, gloria al Señor, estudiando la Biblia, que ese hombre que no estuvo en el Sanedrín, ese hombre que no estuvo compartiendo con ellos, pudo enfrentarlos con conocimientos eternos,
con conocimientos divinos, con conocimiento del cielo, que ellos, palabras que ellos, gloria al Señor, tal vez nunca pensaron que ese hombre iba a tener el conocimiento para poder acceder a ese nivel de palabra. Ahora bien, dice la palabra que para Dios restaurar la vida de ese hombre, Jesús tuvo que ir al Génesis, agarrando lo que es el barro, la tierra, y agarrando lo que es la saliva de Jesús, formó un barro, lo puso en los ojos de aquel hombre y le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Vamos a ver que dentro de la antigüedad, la gente, para menospreciar a una persona que padecía de la incapacidad, la gente lo menospreciaban de la siguiente manera, y era que cuando iban pasando por la calle, le echaban tierra, le escupían encima, lo menospreciaban, decían: tú eres una escoria en la sociedad, decían: tú no perteneces a esa familia, no puedes pertenecer entre nosotros, no puedes formar parte de la genealogía o de la generación porque tú estás incapacitado. Y dice la palabra que Jesús usó la tierra y usó la saliva y formó un barro y lo puso en los ojos de él, dando a entender que los mismos elementos que la gente usaban para acusar a aquel hombre fueron los mismos elementos que Jesús usó para bendecir la vida de aquel hombre. Dando a entender que los mismos elementos que la gente usaban para echar a aquel hombre, para menospreciarlo, para criticarlo, para darle una posición del Señor menospreciada, fue el mismo elemento que Jesús utilizó para ponerlo en gracia. Lo que quiero decirte con esto es que seguramente la sociedad te está menospreciando, seguramente la sociedad te está criticando, seguramente la sociedad te está matando, pero vengo a bendecir tu vida con esta palabra en esta mañana. El mismo elemento, la misma palabra, la misma crítica que están desatando para maldecir tu vida es la misma palabra que Dios va a usar para bendecir tu vida. La misma palabra que un día declararon en tu vida para decir: mira, tú no vas a avanzar, mira, tú no vas a crecer, mira, tú no vas a llegar a ninguna parte. La palabra que una persona declaró en tu vida para declararte en derrota es la palabra que Dios va a utilizar para declarar tu vida en victoria. Amén. Esa es la palabra que Dios va a usar para bendecir tu vida, porque Dios no trabaja igual que el hombre. Cuando el hombre declara derrota, Dios declara victoria. Cuando el hombre declara maldición, Dios declara bendición. Dando a entender que la supremacía divina de Dios va por encima de la capacidad humana. La supremacía divina de Dios va por encima de que el hombre puede hacer, va por encima de todos los pensamientos humanos, va por encima de todos los decretos humanos, va por encima de todo lo que el hombre ha decretado aquí en la tierra, dando a entender que cuando Dios llegó a la vida de Job, primeramente hubo un conflicto en el cielo. Dice que el enemigo se presentó delante de Dios para acusar a un hombre en la tierra, y es que el enemigo nunca va a acusar a alguien si no tiene una palabra de parte de Dios. El enemigo nunca va a acusar a un hombre si desde el cielo no se declaró algo sobre ese hombre. El enemigo nunca va a decir algo de ti si no escuchó nada de ti en el cielo. Y dice la palabra que el enemigo se presentó delante de Dios para acusar a Job, dando a entender que lo primero que el diablo va a hacer es que se va a presentar para sacar un permiso para acusar a alguien que ha sido marcado por Dios, que ha sido marcado por una palabra. Y cuando él se presentó, dice que le dice a Dios: he pasado, he rodeado toda la tierra, he visto a tu siervo Job, tú lo has bendecido, lo has cubierto de gracia, lo has bendecido con muchos bienes. Y dice la palabra que cuando llegó ese momento, Dios le dijo al enemigo: aunque yo te voy a dar el permiso para que tú lo toques, tócalo, pero no toques su corazón, porque yo tengo un propósito grande con él. Amén, amén. Poderoso mensaje que nos ha traído el evangelista Soner. Así es, tenemos un Dios poderoso, un Dios real, y debemos de estar presto a recibir y a compartir por testimonio esos milagros que Dios hace a favor nuestro. Ha sido un placer tenerte aquí, evangelista. Y en otra ocasión podemos continuar hablando de la palabra. Muy emotivo el mensaje en esta mañana. Ahora nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos.